Veterem semine, amin Deum omne, Virgo Mater. Buenas noches. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. El elogio del silencio que estamos intentando realizar como reflexión para este tiempo del Adviento llega hoy a su segunda estación. José, entregarse en el silencio. Fuera de todo rigor, al Dios y hombre da a luz la Virgen Madre. No la conoció varón, ni del niño la virtud supo el Padre. Actuar desde el silencio. Si consideramos el estado actual del mundo, debemos decir, desde el punto de vista cristiano, la humanidad está enferma. Y si yo fuera un médico y alguno me preguntara ¿qué se debe hacer?, respondería: el primer remedio, la condición indispensable para poder hacer algo. Por lo tanto, la primera cosa que hay que hacer es procura el silencio, introduce el silencio. No se logra ya escuchar la palabra de Dios si se la anuncia con medios ruidosos, gritándola a voz en cuello para cubrir el ruido. Ya no será la palabra de Dios. Procura el silencio. El mensaje, por vigente y urgente que resulta, proviene, sin embargo, de 2 siglos atrás. Y continuaba Kierkegaard, a quien no sabemos si llamar tanto filósofo cuanto profeta. Y el hombre, este ser razonable, ha casi perdido el sonido para inventar siempre nuevos medios para aumentar el ruido, para difundir con más velocidad y extensión el fragor y la insignificancia. Pues bien, el resultado es exactamente lo opuesto de lo que se quería. El trato de novedad ha tocado ya su nivel más bajo de insignificancia y al mismo tiempo los medios de comunicación han alcanzado casi el vértice de una difusión que sumerge todo. ¿Qué hay que esperar de semejante velocidad? Y por otra parte, ¿qué hay que tenga mayor difusión que la palabrería? Oh, terminaba el filósofo, promueve el silencio. Y sí, aquí estamos, intentando crear silencio, obra maestra que requiere creatividad y cuidado, el silencio sonoro de la unidad de vida,
la intensidad existencial que recoge la plenitud en el instante eterno, que integra la dispersión y la confusión. Silencio que es acción y no vacío. Acción depurada y matizada con la delicadeza del espíritu más diligente. No se descarta la voz como podría, ni la palabra, pero sí les aporta la pureza necesaria para guardar su sentido. El mismo Jesús lo advirtió ante la locuacidad aún religiosa. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. A fuerza de repetir palabras sin sustento, se puede caer en la tentación de dar por supuesto su significado y por eficaz su intención. La consistencia no radica en las expresiones, sino en la profundidad de donde provienen y en la sintonía con la conducta. Así, el silencio es el marco que garantiza la probidad a las palabras. No solo la custodia de su sonoridad, sino la raíz misma de su comunicación y la elocuencia de su significado, e incluso su sentido religioso y trascendente. Eso es. Tú, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El silencio de la obra buena la guarda, en efecto, de la vanagloria, pero también nos muestra que el silencio mismo es acción buena, edificación sobre roca, honor de Dios. De la relación entre silencio y acción habló San Juan de la Cruz cuando se justificaba ante las carmelitas descalzas de Beas por la dilatación de su epístola. Decía el santo: el no haber escrito no ha sido falta de voluntad, porque de veras deseo su gran bien, sino parecerme que harto está ya dicho y escrito para obrar lo que importa, y que lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar, que esto antes ordinariamente sobre, sino el callar y obrar. Callar y obrar. Y continuaba, porque además de esto, el hablar distrae y el callar y obrar recoge y da fuerza al espíritu. Y así, luego que la persona sabe lo que le han dicho para su aprovechamiento, ya no es menester ni oír ni hablar más, sino obrarlo de veras, con silencio y cuidado. Obrarlo de veras con silencio y cuidado, en humildad y caridad y desprecio de sí. Y no andar luego a buscar nuevas cosas que no sirve sino de satisfacer el apetito en lo de fuera y aún sin poderle satisfacer, y dejar el espíritu flaco y vacío, sin virtud interior. Hasta ahí el santo doctor. Extender el discurso no ayuda a madurar. Sembrada la semilla, desplegará su virtud en silencio. Exceso de palabras puede entonces asfixiarla, no desarrollarla.
callar y obrar. Se reitera la ratificación del silencio en las acciones y el silencio mismo como una acción que requiere disciplina y cultivo. Decía el libro de los Proverbios: quien mucho habla no escapa al pecado. Quien refrena los labios se llama sensato. Vamos con los poetas. También Claudel, en su conversión, hizo suya la tarea del silencio con sutileza poética y empeño religioso. Decía: quien participa en la voluntad de Dios debe participar también en su silencio. Y descubría así su vocación, para la cual imploraba el auxilio divino. Haz que yo sea entre los hombres como una persona sin rostro, y mi palabra sobre ellos sin sonido alguno, como un sembrador de silencio, como un sembrador de tinieblas, como un sembrador de iglesias, como un sembrador de la medida de Dios. Sembrador de silencio es sembrador de la medida de Dios. Lo hace el poeta custodiando la palabra con la belleza, para que sea lo más semejante al silencio, lejos de toda trivialidad y fealdad, como lo intuyó León Felipe con metafísica sencillez. Deshaced este verso, quitarle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. La misma lógica que imploró al carpintero, que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, este equilibrio humano de los dos mandamientos. Más sencilla, haz una cruz sencilla, carpintero. La sencillez del silencio no desnuda la palabra, sino la cobija de espíritu. Nosotros queremos, como Gregorio Nacianceno en la Cuaresma del 382, decir: detente, lengua mía, y tú, cálamo, expresa las palabras del silencio, y di a los ojos cuanto está en el corazón. Conocemos también la tentación de una lengua indomable, elocuente, que con tantas aflicciones nos entrega continuamente en las manos del envidioso, del demonio. Y por eso el ejercicio del tiempo litúrgico se convierte en un testimonio parlante de nuestro silencio. Pero no pretendemos una deconstrucción agresiva que suponga con petulancia la superioridad sobre fórmulas mal logradas. Ante la enfermedad del tiempo, queremos ser sanados, no desaparecer. Nuestro silencio no es suicida, no pretende acabar con la vida. Incluso, paradójicamente, aspira a asumir las palabras dichas en lo que tienen de sensatez y de búsqueda. Queremos pulir la palabra burda para que resulte la escultura que en su silencio manifiesta la gloria a la que Dios nos ha destinado. El silencio de José. De nadie como de José se puede decir que en la Escritura es testigo del silencio. En efecto, él no pronuncia una sola palabra. Toda su elocuencia depende
de las acciones que realiza, que con tanta precisión nos presenta el autor sagrado. El suyo es ante todo el silencio de Israel, que ha aprendido a escuchar. Es la atención cultivada con la recitación diaria del Shema. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Escucha. Instrucción que exige hacer silencio, someter el oído, abrir el corazón, disponer el cuerpo y el espíritu. Palabras que se reciben para ser interiorizadas y convertidas en norma de vida, que se deben explicitar en el propio camino, de las que ciertamente habrá que hablar una vez que el silencio interior haya fraguado su quilate. A José se le llama en el Evangelio de Mateo hombre justo. No hay elogio superior posible. Su justicia consistía en la disposición activa a vivir conforme a la palabra de Dios. El Papa Benedicto XVI nos invitaba a contemplar su talante espiritual desde el Salmo 1, que, decía, ofrece la imagen clásica del justo, de modo que hasta podemos verlo como un retrato de la figura espiritual de San José. Según dicho salmo, justo es un hombre que vive en contacto vivo con la palabra de Dios, que su gozo es la ley del Señor. La voluntad de Dios no es para él una ley impuesta desde fuera, sino gozo. La ley se torna para él por sí sola, en evangelio, en buena noticia, porque la lee volviéndose personalmente y lleno de amor hacia Dios, y de ese modo aprende a comprenderla y a vivirla desde dentro. El silencio es columna para garantizar esta comunión y la entereza viril que se desprende de ella. Así lo afirma Juan Pablo II. El silencio de José posee una especial elocuencia. Gracias a este silencio se puede leer plenamente la verdad contenida en el juicio que de él da el Evangelio, el justo. Es llamado justo por la elocuencia de su silencio y nos orienta entonces hacia la comprensión de su personalidad. Sigue Juan Pablo II. También el trabajo en la casa de Nazaret está envuelto por el mismo clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de José. Pero es un silencio que descubre de modo especial el perfil interior de esta figura. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo. Sin embargo, permiten descubrir en sus acciones, ocultas por el silencio, un clima de profunda contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio escondido desde siglos, que puso su morada bajo el techo de su casa. El sacrificio total que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida del Mesías a su propia casa encuentra una razón adecuada en su insondable vida interior,
de la que le llegan mandatos y consuelos singularísimos, y donde surge para él la lógica y la fuerza propia de las almas sencillas y limpias para las grandes decisiones, como la de poner enseguida a disposición de los designios divinos su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando por un amor virginal incomparable al natural amor conyugal que la constituye y alimenta. Esta sumisión a Dios, que es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren a su servicio, no es otra cosa que el ejercicio de la devoción, la cual constituye una de las expresiones de la virtud de la religión. Hasta ahí Juan Pablo II. Por eso, el Papa Pablo VI pudo ver la lección de la Casa de Nazaret también como una lección de silencio, invitándonos a que renazca en nosotros la valorización del silencio, de esa estupenda e indispensable condición del espíritu. En nosotros, aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida moderna, y suplicaba: silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la aptitud de prestar oídos a las buenas inspiraciones y palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de la preparación, del estudio, de la meditación, de la vida personal e interior, de la oración que Dios solo ve secretamente. Hasta ahí Pablo VI. El elocuente silencio de San José nos muestra el buen ánimo con el que enfrentó la delicadísima tarea que se le confió, no sin graves problemas. La felicidad de José, nos enseña el Papa Francisco, no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Hasta ahí Francisco. La misma confianza que podía tener el niño cargado en los brazos por su padre en la tierra. Lo llevó José, y en él estaba oculta la naturaleza silenciosa que es mayor que el universo. Dos signos evangélicos en particular nos lo describen silencioso. El primero de ellos, que se le confíe en sueños su misión. El supremo abandono es el del hijo dormido en los brazos de su madre. Lo confiesa el orante: Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado. Así está mi alma dentro de mí. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. La esperanza de Israel en el cumplimiento de las promesas de Dios mantenía al pueblo activo en el acatamiento de sus leyes, pero se proyectaba con superior pureza en el descanso sereno, más allá de toda desaveniencia. Su misión se inscribe así en la cadena de acciones providenciales que realizaban el designio divino de la salvación. Para José, a la sorpresa del embarazo de María, se le da a conocer el origen divino y la unción de la criatura, precisamente en sueños, así como la tarea de ponerle el nombre de Jesús,
como Salvador del pueblo de sus pecados, y todo ello como cumplimiento de las profecías del Emanuel. Después, cuando la hazaña criminal de Herodes se disponía a asesinar al niño tras la visita de los magos, también en el silencio del sueño se le dirigió a Egipto y luego, al cesar el peligro, de vuelta a Nazaret. De nuevo, resumiendo así en su propio itinerario familiar la historia entera del pueblo elegido. Dormir en paz, signo de silencio y de sintonía con la palabra de Dios. Pero hay aún otro signo de la eficacia del silencio de José. Despertándose de los sueños, José actúa conforme se le ha instruido. Cuando José se despertó, se nos dice en el primer caso, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer, y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. En el segundo, José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Después se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Todo ello no sin el discernimiento y las propias decisiones, siguiendo la moción del Espíritu que aconsejaba no instalarse en Judea, sino en Galilea. El silencio de no justificarse con palabras, sino actuar conforme a la palabra recibida. Se verificaba así en él, en la sensible encomienda recibida, la bienaventuranza que establecía el significado profundo de la condición familiar. Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O como dice el apóstol Santiago, el que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica, ese será dichoso al practicar. Servir a la palabra. José amaba al hijo como a un bebé, le servía como a Dios, se regocijaba en él como en un bondadoso y tenía temor de él como del justo. Gran paradoja, dice San Efrén. El Todopoderoso convertido en menesteroso para dar a nuestros débiles brazos la oportunidad de llevarlo consigo, porque era en efecto Dios el niño y niño Dios. Nos dio así la fuerza de servirlo, y la acción contiene el amor tierno de quien cuida a la criatura, la diligencia de quien se apresura ante el llamado, la solicitud de quien atiende las circunstancias. Pero es la acción que resuena del silencio contemplativo, de quien adora la presencia misteriosa como el abismo, la de quien intuye el sentido de los tiempos y se integra en ellos con premura y sencillez. El buen pastor toma el cayado humano de su Padre en la tierra, porque sus pasos le dieron seguridad infantil. José toma en sus brazos juguetón al hijo que se le entregó como padre nutricio, para que él, Cordero de Dios, cargue sobre sí las necesidades de todos los hombres y pueda así darle salud. Y en ese intercambio amoroso que se le concedió único al varón justo con el Verbo eterno, retozaron también el Padre eterno y el Espíritu en su danza jubilosa, confiándole al patriarca el secreto de todo el designio de salvación.
Grave fue, por supuesto, su tarea, pero no gravosa, porque en ella realizaba también todo lo que su casta paternidad anhelaba y lo que toda generosidad humana contiene. Trabajó con las manos para alimentar los misterios, y esas mismas manos sintetizaron la labor encomendada a Adán con un sudor discreto y fecundo. Se levantó presuroso para liberar al libertador de la muerte prematura y adelantó con ello el inmenso éxodo que se ofrecería a la humanidad entera. Custodió la virtud de su esposa intacta y se le entregó así una inédita ocasión de amor, sublime sobre toda sublimidad y perfecta con la perfección de la misericordia del Padre de los cielos. Feliz entre los felices, sostuvo con su brazo y enseñó a caminar y rezar al que sostiene los mundos y camina los siglos y vive en intimidad con su Padre Celestial, para que el abrazo definitivo de Dios se cumpliera primero en el gesto del niño con su Padre, en quien confiaba infinitamente. Pudo ver el brillo de los ojos traviesos de quien traía a la tierra los designios de Dios y alimentar su deseo de servir desde la certeza que aquella mirada transmitía. José sonrió en silencio, y su sonrisa fue la más dichosa junto con la de su esposa, la Madre de Dios. José fue cabeza de la familia en la que crecería nuestra piedra angular, cabeza de la Iglesia. Hablamos mucho, con razón, de Jesús y también de María, pero mucho menos de Él. Ese silencio nuestro, que no es ignorancia ni descuido, en realidad lo honra, porque pone en evidencia al protagonista de la redención, a Cristo. Con todo, los contemporáneos de Jesús no dejaron de llamarlo Hijo de David, título que lo reconocía como Mesías a través de José. José fue médico de nuestra generación porque encarnó la medicina que requerimos para sanar nuestros males y nos da ejemplo del servicio que sin trompetas estamos llamados a cumplir como discípulos. Sin ser rey, prestó sus servicios al rey, que era su hijo, que recibía el trono no de la sangre ni de la carne, sino de la majestad de Dios. Majestad que se ocultó serena, aunque una estrella lo señalara en silencio. Y tuvo en José el siervo intachable, que acompañó y confortó al guerrero en la primera etapa de su lucha. Sus años escondidos, silenciosos, de los que solo conocemos algunos trazos, hacen eco de la eterna intimidad con el Padre y nos revelan el valor de los ritmos ordinarios de nuestra propia cotidianidad. Si en ellos fue creciendo Jesús, fue en la compañía agradable y discreta de la familia que humanamente le dio estatura y lo afinó a la gracia con la que espontánea lo ungía el Espíritu Santo. La acción de Jesús para salvarnos fue eficaz, sin estrépito comercial ni presión política, y cundió como buena nueva no a través de cárteles atractivos y estrategias publicitarias, sino por medio del testimonio silencioso de quienes, convencidos, mostraban con su vida el cumplimiento del designio divino, transmitiendo así la belleza del misterio contemplado. Los cristianos que a lo largo de los siglos han podido mostrar con su vida la enseñanza de Jesucristo. Él
Todo ello se preparó desde el anterior servicio silencioso a la palabra del varón justo de Nazaret, por su entrega de esposo y padre, él mismo, siervo de Dios. Él nos enseña hoy también que es el silencio el que asegura que la acción sea mesurada, oportuna, servicial, y el que la cura del activismo febril y de la vorágine. Es verdad que son muchas las actividades que realizamos, pero no de todas ellas se puede decir que provengan del silencio. Solo estas, sin embargo, las que provienen en efecto del silencio, llevan la fuerza del corazón y el ánimo del espíritu. Actuemos, sí, desde el silencio, para servir también a la palabra de verdad en la operación del bien. Que el Adviento favorezca la profundidad de las vivencias por su consonancia con la palabra, que solo se obtiene desde el recogimiento y el amor. Que José nos enseñe a vivir el silencio entregándonos al servicio de la palabra, dando testimonio de la alegría que se nos ha confiado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nec il concit